Mi nombre es Ángela Gómez. Estoy con ustedes para contarles las noticias del mundo ahora. Veamos los titulares. Fue capturado el presunto asesino de Charlie Kirk. El FBI y las autoridades de Utah confirmaron que tienen en custodia a Tyler Robinson, de 22 años, y quien habría confesado el crimen a un familiar, quien a su vez se puso en contacto con la policía. La investigación sigue en curso. En Brasil siguen las reacciones a la condena de más de 27 años de prisión para el expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. En Estados Unidos condenan la decisión y el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que responderían, pero el gobierno dijo que no teme a las amenazas. Y la OTAN anunció que reforzará la defensa del flanco oriental de Europa tras las incursiones de drones rusos en Polonia, donde al mismo tiempo preocupan las maniobras militares Zapad de Rusia y Belarus, que se realizan cada 4 años y sirven de simulacro para invasiones como la de Ucrania. Tenemos reporte de Bruselas. Comenzamos en Estados Unidos porque el FBI y las autoridades del estado de Utah confirmaron la captura de Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso de asesinar al político influencer por Trump, Charlie Kirk, mientras acudía a un mitin universitario. En tanto continúa la revisión de las pruebas, se cree que Robinson podría incluso enfrentar la pena de muerte, en un caso que ha sido prioritario para la Casa Blanca. William Gasó nos cuenta más. Se llama Tyler Robinson y es el principal sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk. Fue capturado el viernes por la policía estadounidense después de 48 horas de búsqueda. El hombre de 22 años habría confesado el crimen a alguien de su entorno familiar, que luego advirtió a las autoridades. We got him. Lo hemos encontrado. En la tarde del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien a su vez se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Washington para informarles de que Robinson les había confesado o dado a entender que él había cometido el incidente. Un familiar del joven, entrevistado por los investigadores, dijo que su discurso se había vuelto más político últimamente y que expresó fuertes críticas contra el influencer conservador asesinado en la Universidad Utah Valley. El gobierno de Utah ya indicó que va a pedir la pena de muerte contra el presunto asesino, una idea respaldada por el presidente Trump. Espero que lo declaren culpable, supongo, y espero que le condenen a muerte. Charlie Kirk era una persona excelente, no se merecía esto, trabajaba muy duro y muy bien, caía bien a todo el mundo, lo he estado viendo, incluso la izquierda está pasando por un mal día. Sobre casquillos encontrados por los investigadores también eran inscritos símbolos y mensajes antifascistas, elementos que podrían ayudar a determinar las motivaciones del presunto asesino. Vamos a noticias de América Latina porque hay sentimientos encontrados en Brasil tras la condena de más de 27 años al expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones del 2022 contra Lula da Silva. Mientras que miles celebran lo que consideran la consolidación de la democracia, los seguidores del exmandatario denuncian una condena injusta. Estados Unidos también condenó la sentencia y dijo que respondería. Informe de William Gasó. Escenas de alegría en las calles de Río de Janeiro. Al ritmo de la samba, miles de brasileños celebraron la condena contra Jair Bolsonaro, pronunciada el jueves por la Corte Suprema. El exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado en enero del 2023. Un día histórico para algunos ciudadanos. Es un día histórico, Porque... Es un día histórico porque, que yo sepa, pocos países del mundo han condenado a expresidentes y a altos mandos militares, y menos aún los han condenado a más de 20 años de cárcel. Sabemos que no cumplirán la condena completa, pero sigue siendo un día histórico. No vamos a ficar los 20 años, pero es un día histórico. En Brasilia el ambiente era más contrastado. A pesar de su condena, Jair Bolsonaro sigue teniendo numerosos partidarios reunidos enfrente del edificio donde el expresidente de extrema derecha se encuentra en arresto domiciliario. Algunos de ellos denunciaron lo que consideran ser un juicio político. Tengo una sensación de injusticia extrema.
Es la condena de un hombre que dio su vida por la patria, que luchó toda su vida por Brasil. La administración Trump, que apoya a Jair Bolsonaro, también criticó la decisión de la Corte Suprema brasileña. El secretario de Estado Marco Rubio prometió contestar de manera adecuada a la sentencia, denunciando una caza de brujas contra Jair Bolsonaro. Por su parte, la justicia brasileña afirmó no estar intimidada por estas amenazas. En otros temas, la OTAN anunció planes para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, tras las incursiones de drones rusos en Polonia. El primer ministro de ese país, Donald Tusk, rechazó que el hecho fuera un error, como había señalado Donald Trump. Todo esto mientras comenzaron los ejercicios Zapad 2025. Las maniobras militares conjuntas entre Rusia y Belarus se organizan cada 4 años. Nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera, nos cuenta lo que se dijo en la rueda de prensa de la alianza. Con la violación del espacio aéreo polaco esta misma semana por parte de Rusia, la OTAN ha tenido que actuar muy rápido y centrarse ahora mismo en uno de los principales objetivos, que es el flanco oriental de la alianza. Ante el temor de que haya más entrada de drones rusos en Polonia, pero también en otros países de la alianza, la OTAN ha anunciado una nueva iniciativa militar en la frontera principalmente polaca, con el refuerzo terrestre y aéreo para actuar mejor y más rápido. De momento, Francia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido ya han anunciado su participación en esta nueva iniciativa. El anuncio se produce después de que hoy mismo el primer ministro polaco, Donald Tusk, insistiera en que la entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco no fue ningún error, tal y como aseguró ayer Donald Trump, mostrando serias dudas de cuál es el nivel de compromiso que tiene Donald Trump en la seguridad del continente. Aún así, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha querido rechazar estas insinuaciones. Asegura que el apoyo de Estados Unidos a la alianza es total y que aún así la OTAN está investigando si esta entrada de drones rusos fue accidental o no. Además, todo esto se está produciendo cuando están saliendo algunas voces, tanto de la alianza como de la Unión Europea, de si realmente el continente está bien preparado ante la amenaza de Rusia, especialmente porque se abatieron drones rusos muy baratos con un equipo militar muy caro, como por ejemplo los Patriots norteamericanos. Ante la pregunta, el comandante especial de la operación ha asegurado que de todas las operaciones militares se aprende, y por ello esto explica también el refuerzo del flanco oriental de la alianza. En información de la Franja de Gaza, Israel continúa con el asedio en Ciudad de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes siguen pidiendo a los residentes de la principal ciudad del territorio palestino evacuar hacia el sur. Al mismo tiempo, las tropas del gobierno de Netanyahu atacaron varios puntos del enclave. Según el Ministerio de Salud gazatí, en las últimas 24 horas, al menos 40 palestinos murieron por los ataques de Israel. Diego Bassani nos cuenta. Persiste la ofensiva de Israel mientras los palestinos huyen hacia el sur de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos y terrestres en la ciudad de Gaza, dejando muertos y heridos. Nuevamente, las tropas de Benjamin Netanyahu destruyeron edificios residenciales que habían sido evacuados, por lo que decenas de personas vieron desvanecer sus hogares. De repente llamaron y dijeron: vamos a bombardear. Nos confundieron, nos dispersaron. La gente está en las calles. ¿A dónde se supone que deben ir? Por favor, miren. ¿A dónde va la gente? Estamos agotados. No tenemos armas, no pertenecemos a nadie, somos civiles. Entre tanto, Israel continúa exhortando a los residentes de la ciudad de Gaza, el principal centro urbano del enclave, a desplazarse hacia los campos de refugiados ubicados en el sur de la franja. Muchos lo han perdido todo y están cansados de huir de un lugar a otro para salvar su vida. Llevamos caminando desde las 5 de la mañana y todavía no hemos llegado. El transporte está abarrotado, todas las carreteras están atascadas, nadie puede caminar ni moverse y no hay dinero para pagar un viaje. Vivíamos seguros y en paz en nuestros hogares, pero debido a los bombardeos de la ocupación sobre zonas residenciales, nos vimos obligados a huir a Al-Tufá, hacia el oeste, desplazándonos de una zona a otra hasta que nos expulsaron de la ciudad de Gaza. Ahora hemos acabado en las calles de Nuseirat. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿A dónde podemos ir?
Entre tanto, este viernes las Naciones Unidas aprobaron por mayoría un texto que exhorta a una solución de dos estados. Sin embargo, esta semana, el primer ministro israelí fue contundente al afirmar que de ninguna manera existiera un estado soberano palestino al anunciar una expansión de las colonias en Cisjordania. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un fulminante informe sobre Corea del Norte, en el que concluyó que es el país más represivo del mundo. Las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte y las desapariciones tanto de norcoreanos como de extranjeros han aumentado durante la era de Kim Jong-un. Sin embargo, el informe también encontró algunas mejoras limitadas, como la reducción del uso de la violencia por parte de los guardias en los centros de detención. Samuel Salgado Castro tiene la historia. En Corea del Norte, ver televisión extranjera puede costar la vida. En este país, estas producciones son consideradas propaganda y constituyen delitos considerados contra el Estado o amenazas a la seguridad nacional, que se castigan con la pena de muerte. Y cualquier acto contrario a la dinastía Kim puede amenazar la seguridad nacional. Una aplicación indebida y vaga de la ley que convierte a Corea del Norte en el país más represivo del mundo, según un informe de derechos humanos de la ONU publicado el viernes. Hoy en día, la pena de muerte está más ampliamente permitida por la ley y se aplica en la práctica. El disfrute de la libertad de expresión y el acceso a la información han retrocedido significativamente con la implementación de nuevas y severas penas. Reportan que el control del gobierno Kim Jong-un sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos fue el más absoluto en décadas. Superó a su padre, Kim Jong-il, de quien heredó el poder tras su muerte en 2011. La vigilancia de la población se ha vuelto aún más generalizada, favorecida por los avances tecnológicos. El control y la vigilancia estatal aumentaron desde los cierres por la pandemia de la enfermedad del coronavirus. Pero la ONU también destaca que la represión en Corea del Norte se ha profundizado por el aislamiento internacional. En 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó la repatriación de todos los trabajadores norcoreanos en el extranjero e impuso restricciones más severas a las exportaciones de petróleo y textiles norcoreanos. Y cerramos en Albania. El primer ministro Edi Rama nombró el viernes a una ministra generada por inteligencia artificial para su gabinete, con el fin de combatir la corrupción. El bot se llama Diela y estará a cargo de la asignación de todos los contratos del Estado. El nombramiento del asistente virtual no tiene contentos a los miembros de la oposición. Jesús Yajure nos cuenta. Se llama Diela y es la primera jefa de cartera de gobierno que no es de carne y hueso. Albania designó a un bot generado por inteligencia artificial como ministra para combatir la corrupción. Presentada en enero como asistente virtual de la plataforma de servicios públicos, su nombre significa sol en albanés, viste traje tradicional y ha sido promovida por el primer ministro Edi Rama a miembro de gabinete con una misión clave, la de gestionar y adjudicar todos los contratos del Estado y velar que estén libres de sobornos, influencias, amenazas o conflictos de interés. Diela es la primera miembro del gobierno que no está presente físicamente, sino que ha sido creada virtualmente por inteligencia artificial. Tomará todas las decisiones sobre licitaciones públicas y contribuirá a hacer de Albania un país donde las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción. Rama inició este viernes su cuarto mandato en la nación de 2,8 millones de habitantes, después de que el Partido Socialista se alzara con 83 de 140 escaños en el Parlamento en las elecciones del 11 de mayo. Especialistas afirman que el país es un centro para el lavado de dinero, del tráfico de drogas y armas en todo el mundo. Transparencia Internacional lo considera altamente corrupto en el puesto 80 entre 180 países evaluados. La corrupción es un obstáculo para los esfuerzos de Albania por incorporarse a la Unión Europea, mientras la oposición considera inconstitucional la designación de Diela. El decreto de creación y funcionamiento de la ministra virtual Diela, además de ridículo, es totalmente inconstitucional. Puede ser ministro un ciudadano albanés que haya cumplido 18 años y en plenas facultades. ¿Cuál de estas cualidades tiene la ministra? Las payasadas del primer ministro no pueden convertirse en actos legales de Estado. El país que albergó la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea inició hace un año las negociaciones plenas para adherirse a la Unión Europea.
Hasta aquí las noticias. Recuerde que puede también seguirnos en france24.com y a través de todos nuestros canales digitales. Gracias por ver. Continúe con nosotros.